Este podcast no busca sustituir la terapia, aunque a veces ayude a sentirse acompañado. No somos psicólogos, somos dos personas normales compartiendo experiencias, opiniones y lo que la vida nos ha ido enseñando, a veces a las malas. Si sientes que necesitas ayuda, comunícate con profesionales de la salud mental. Hola gente, bienvenidos, yo soy Ernei de la Generación Z. Yo soy Marila Millennial. Y esto es De la M a la Z. El podcast del día de hoy. El tema del día de hoy, muy chill, muy tranquilo, es comunicación real o digital. Aquí vamos a empezar con los inicios, valga la redundancia. Vale. Para mí un inicio fue el teléfono celular. Ya pantalla táctil. Bueno, mi primer teléfono era de tapita, pero me duró como 15 días y después me lo cambiaron por uno de pantalla táctil. Pero para mí un celular fue táctil. ¿Usted se acuerda de su primer teléfono? Sí, claro. ¿Cómo era? Un Nokia de botoncitos y de luz. Creo Verde. que era verde o amarilla, no recuerdo, porque es que habían de los dos. Que no era ni mío. Era de mi hermana, que ella me lo prestó porque yo en ese momento estaba buscando trabajo. Salió mi línea celular, entonces ella me prestó el aparatito que yo no me había podido comprar. Yo tenía línea, pero no tenía plata para el aparato. Entonces ella me prestó el aparatito para que yo pudiera dar ese número y me pudieran llamar en caso, digamos, de entrevistas o cosas de esas. Entonces ese fue mi primer teléfono que usé y el primero que me compré fue un Motorola que me duró como 15 días porque me asaltaron, que era de luz blanca y eso en ese momento era como, ¡ah! Porque todos, como digo, eran como luz amarilla o verde o así, y ese Motorola era de luz blanca, pero igual de botoncitos. Ese teléfono Nokia era el que traía un juego como de la serpiente, Ajá, ¿verdad? exacto. No Que sé si habrá sido el mismo. eran unos Nokias azules de teclas, es que yo nunca me aprendí los modelos de los teléfonos, pero era un Nokia azul de teclas grises. Ajá. Así Ajá, que que era un tuco. para escribirse tenía que apretar 3 veces la misma. Ajá, exacto. Sí. Ay, qué aburrido. Me parece que tras de eso los mensajes eran como 40 caracteres y ya, nada más. No recuerdo eso de la restricción, pero sí, y era SMS, es lo que uno me enviaba, ¿verdad? Mensajes de texto, no era WhatsApp. Ah, pues no había en internet. Eran a carbón todavía. Eso que esos ya eran de la GSM, la primera línea de GSM que salió, porque lo que había antes de eso era otra tecnología que era la TDMA, y de eso sí no tuvimos, que era la gente que andaba literal con el teléfono aquí. El ladrillo. Ajá, exacto, y que quien tenía una línea en Costa Rica era porque era una persona así como hiperadinerada. Sí, mi primer teléfono ya mío sí era táctil. Era igual, chiquitico. No me acuerdo ni qué era. Pero el primero, me costó como 50,000 pesos en ese entonces. Y era de tapita. Y a mí me encantaba porque tenía lucecitas y recibía mensajes y Sí. luz y tal caraja. Pero era bonito. Pero bueno, yo ni siquiera sé para qué tenía un teléfono así. No hablaba con nadie. O sea, solo para llamar a mi mamá y vámonos. Pero también antes de esos teléfonos celulares estaban los teléfonos fijos. ¿Usted se acuerda del número del teléfono fijo de su casa? Por supuesto que me lo acuerdo y nunca me lo voy a olvidar. Y me lo acuerdo en las dos versiones. Porque antes primero los teléfonos eran de 6 números, de 6 dígitos. No, era de 7 primero. Ay, ya no me acuerdo. Pero bueno, luego fue que le pusieron un dígito, ya no me acuerdo. Creo que era de 7, luego le pusieron un dígito y eran de 8, si no me equivoco. Pero bueno, entonces si le agregaron primero, sí, era un dígito. Y tú igual, nosotros estuvimos esperando como 5 años a que nos pusieran la línea de teléfono fijo en la casa. Entonces, porque igual uno hacía la solicitud de ICE y era ahí como de algún momento de la vida. Me Que acuerdo que la... se ponía como un papel afuera para que Ajá, llegaran. exacto. Y era como toda la santa vida para eso. Y si estuvimos esperando, sí, sin paja, como... Pues sí, yo creo que sí fueron como 5 años. 5 Juepucha. años que esperamos por la línea, 5 o 6 años que esperamos por la línea. Y cuando ya pusieron el teléfono fijo en la casa, era así como la mega novedad. Sí, yo también me acuerdo del número fijo del de mi casa y el de mi abuela. Solo que tengo un borronazo ahí porque enredo los últimos 2 números del número de mi abuela. Ah, no sé si me lo sé.
Sí, ellos fueron los primeros que me aprendí. Y me acuerdo que cuando tuve el teléfono, yo, digamos, a mí me iban a dejar después de la escuela en buseta. Y yo todos los días llamaba a mi abuela. Y yo, ya voy por aquí, ahorita llego. Era para lo único que usaba el teléfono, en realidad. Y por eso me aprendí el número. Porque llamaba todos los días. Sí, por eso era que uno antes se sabía los números, porque uno tenía que marcarlos para poder comunicarse con las personas. Entonces, por eso es que uno dice, ay, es que yo no me sé ningún número, es que ya usted no ocupa marcarlos, usted nada más lo busca en la agenda del teléfono y listo. En cambio, antes usted los marcaba. En esos 5 años que nosotros esperamos, que estaba yo chiquilla, estaba en la escuela, en lo que se usaba entonces mientras era teléfono público. De hecho, yo recuerdo que cuando nació su hermana, entonces cuando nació su hermana, yo estaba en sexto de escuela y pasé a un teléfono público de camino a llamar al hospital para pedir información de mi hermana para saber si ya mi sobrina había nacido. Entonces, porque además era la primera, entonces era como esa ansiedad que teníamos y no sabíamos qué era, porque mi hermana nunca se quiso saber, entonces no sabíamos si era chiquita, chiquito, etcétera. Entonces estábamos como muy ansiosos por saberlo, pero no había número, no había teléfono en la casa. Despuésito de eso, como 1 o 2 meses después, fue cuando nos llegaron a poner el teléfono. Pero entonces yo tuve que pasar a un público para llamar y pedir información para ver si yo había nacido. Sí, yo el teléfono público nunca lo usé. Sí lo vi y no sé, me parece que todavía hay un teléfono público por la escuela, pues ya es de adorno. Porque yo creo que ya Todavía hay ni varios funcionan. teléfonos públicos, solo que ahora hay menos. Pero yo, qué vieja. Yo usé los dos, o sea, los dos teléfonos, porque estaba el de monedas y estaba el de tarjeta. A Es mí tampoco más, ya de habían tarjeta. dos tipos de tarjeta, porque estaba el de tarjeta dura, que entonces usted le metía la tarjeta y después salieron otras tarjetitas que creo que se llaman colibrí, algo así. Entonces uno la raspaba y era como con ese número con el que uno llamaba y entonces era cosas que eran desechables. Entonces yo utilicé todos esos. Sí, yo no. En algún momento llamó al 1110. Sí, pero es que vamos a lo mismo. Digamos, yo tuve teléfono celular a los 19 años. O sea, que edad tuve teléfono celular. No sé, yo tenía como 6, 7 años. Ay, es que eso es. Ahora les dan teléfonos de que están chiquitos. Antes, empezando porque como digo, o sea, mi mamá nunca me dio un teléfono, yo me compré mi teléfono y además recuerdo que cuando yo estaba en el cole, fue cuando, saliendo del cole, fue cuando se puso esto de que venían las líneas GSM, las primeras líneas GSM, y entonces decían, ay, hay que ponerse en línea de espera porque todo el mundo pensaba que iba a durar toda la santa vida como había sido con las otras líneas. Entonces yo en el cole recuerdo que solicité mi línea y me la dieron en cuestión de meses. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron, sí, ya su línea está lista, y yo, ¿y qué teléfono le conecto? ¡Ay, qué dicha! Me Porque no, regaló un teléfono. ajá, y no tenía cómo comprarme un teléfono celular. Entonces, ahí fue donde me prestaron como el teléfono para yo poder aprovechar la línea. Sí. Un trauma que yo tuve, por dicha lo hice muy pocas veces y no me acuerdo el número, que era que usted llamaba a un número en específico para que le dieran un número y ya usted poder llamar. Como que llamaba a alguien, es que ocupo el número de Hospital Calderón Guardia y Sí, ellos le daban el era que número. llamaba uno, bueno, obviamente no era eso, es que eran las guías telefónicas, pero era como la guía telefónica, telefónica. Sí, digamos, porque Ajá, ajá. yo No prefería recuerdo el usar número. las páginas amarillas, esos forros de Ajá. libros que llegaban a dejar a principio de año. Prefería buscar ahí toda la lista que llamar ahí porque yo no sabía si escuchar el número, escribir, dónde escribía para empezar. Entonces para mí era un trauma cuando me decían, busca el número de tal y yo, pero voy por la página de 150. Me faltan 400 por revisar. Porque tras de Bueno, eso eran así, las páginas amarillas. con eso de las páginas amarillas yo tuve una anécdota y es que cuando yo salí del cole todavía estaban como las últimas ediciones. Yo empecé, digamos, antes uno buscaba trabajo con el periódico. Estaban saliendo los primeros sitios web, que eran empleos.net y estaba el empleo, pero estaba empezando apenas. Entonces, uno iba a comprar el periódico, especialmente los lunes, que era cuando todo el mundo publicaba los trabajos y en esos pues uno aplicaba. Pero pues nada, o sea, a veces no salían trabajos que tenían que ver con uno. Entonces yo agarré literalmente todas las páginas amarillas y saqué todos los correos electrónicos que había y mandé mi currículum. O sea, a todo lado que yo salía y que decía que era del GAM, porque obviamente no me iba a ir a trabajar a Guanacaste,
Entonces, a todo lado que se quería el GAM y había un correo electrónico, porque algunos usted buscaba y solamente estaba el número. Pero si había un correo, yo agarraba ese correo, lo guardaba y mandaba mi currículum. Y entonces yo mandé tantos currículums, pero así encontré mi primer trabajo. Ahí ahorita que estaba diciendo eso, me di cuenta de una gran diferencia generacional. En toda esta lista que yo tengo aquí de cosas, no puse el periódico en ningún lado. O sea, no estaba en mi mente un periódico. Sí, sí, el periódico, obviamente fue un medio de comunicación que marcó una era. Todavía hay periódicos físicos, hay gente que compra periódicos físicos, pero ya obviamente es mucho, muchísimo menos que antes. Es que antes era como casi una obligación y todo el mundo estaba suscrito a la parte de periódicos y además tenía esta otra parte que uno lo usaba como para buscar trabajo y todo eso. Ahora nadie va a comprar un periódico para buscar trabajo. Bueno, digo yo, no sé. Al rato y todavía sí hay algunos empleos que se busquen por ahí. La verdad, yo tengo mucho tiempo de no agarrar un periódico para eso. Entonces, no sé si todavía hay, porque ahora pues mucho está en línea. Y muchas empresas también lo que han hecho con personas como menos alfabetizadas, que tal vez no tienen un correo electrónico y esto, es que han habilitado números de WhatsApp para que entonces, sí, tal vez hay alguien que no tiene una cuenta de correo electrónico y no te va a mandar un currículum por ahí, pero entonces te habilitan un número de WhatsApp porque todo el mundo que tiene un teléfono tiene WhatsApp. La comunicación y todo en sí ha cambiado, incluso hasta Total. los medios de distribución de los productos. Veamos, por ejemplo, lo que es la distribución de libros. Antes había muchas librerías, que todavía hay un montón, la Internacional y toda esta gente que es grandísima, de venden sus libros. Pero ahora hay plataformas en que te venden el libro digital o incluso los audiolibros, que son una bendición del Sí, cielo. toda la gente que ahora lee en Kindle, yo es que no lo logré. Yo, Wattpad llegó a usar. sí, pero yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta el libro físico, me gusta sentirlo, me encanta todavía ir a la librería, pasarme ahí, ver el pasillo, empezar a leer, escoger el libro, ver la reseña, o sea, a mí me gusta la experiencia vieja, pero hay mucha gente que más bien ve la practicidad de que y por medio del Kindle, etcétera, pueden andar más libros, pueden leer más, etcétera, porque además la mayoría de veces es más económico que el libro físico. Entonces, pueden tener como más libros de manera específica y no les afecta. A mí me gusta sentir el papel, pasar las páginas, entonces, y verlos ahí, pero bueno. Yo tengo un librero y compro libros, pero de hecho es por el olor. Me gusta el olor al libro Sí, nuevo. todos los que somos lectores nos gusta el olor al libro. O sea, y es algo que la gente dice, ¿a qué huele? A libro. O sea, y yo sé que la gente que vea esto y le guste leer va a entender qué es el olor al libro. Y uno le gusta y va a entender esa sensación de necesitar tocar las páginas y es diferente. Para mí la experiencia es completamente diferente y yo sí me quedo con el libro físico por mil, pero está ahora toda esa facilidad de los libros digitales y de los audiolibros que yo no puedo. Yo tengo TDAH, entonces yo pongo un audiolibro y mientras tanto mi mente pensó en 85 cosas diferentes y Y no no- escuché nada. ni se acuerda la historia. Entonces, no, no puedo. Ay, no, es una bendición porque hay veces que hay libros tan pesados. Memoria de una geisha, yo me lo leí con audiolibro. Tenía el físico aquí y lo iba escuchando. Sí, y Entonces hay fue una gente que bendición. aprovecha que tal vez, por ejemplo, va en una presa, entonces pone el audiolibro para pues hacer de ese tiempo productivo o está trabajando y puede todavía. Yo no puedo, gente. O sea, yo no puedo por mi condición, entonces. La distribución audiovisual también ha cambiado mucho con todos Total. los sistemas de stream. Yo me acuerdo que antes había muchos videos para ir a comprar películas y todo. En mi entonces valían como 2 rojos y venían en estas bolsitas plásticas. Y que han ido evolucionando, porque antes al puro principio era VHS. Nosotros no llegamos a tener VHS porque igual, yo lo he mencionado en otros episodios, nosotros crecimos como muy limitados económicamente, entonces nosotros no teníamos VHS y cuando ya, digamos, tuvimos posibilidad de Fue un comprar DVD. algo, lo que había era DVD. Entonces, y ya uno iba, digamos, a estos lugares de videos y ya entonces le preguntaba, ¿en VHS o en DVD? En DVD. Ese es más pro. Entonces uno alquilaba los DVDs todavía para ir. Yo recuerdo tener mi tarjetita del club de video porque le daban a uno una tarjetita con código, entonces uno iba, rentaba los DVDs y los veía. Entonces, cuando yo me vi al Señor de los Anillos, que a mí me gustó tarde, y digo tarde porque ya la habían dado en el cine, y entonces ya cuando a mí me interesó verla, ya había pasado en el cine, yo fui y renté los DVDs para ver el Señor de los Anillos.
Y es que sí, eso ha cambiado todo. O sea, ya con todas las plataformas de streaming, ya hasta el cable se fue. Hay gente que ni siquiera Sí, tiene cable en la choza. total, total, yo no tengo cable. No, yo tampoco. Yo no tengo cable y no tengo tampoco tantas plataformas de streaming, porque yo sí, bueno, veo poco televisión en general y, y creo que muchos, aparte de eso, nos pasamos a tener otro tipo de plataformas que nos permiten, otro tipo de aplicaciones que podemos utilizar con los Fire Stick y los Chromecast que nos permiten ver contenido. Entonces, por ahí, y después yo sí soy full usuaria de YouTube. Yo en YouTube veo mucho contenido, o sea, yo veo podcasts, veo videos, a mí me encanta el fútbol, entonces veo programas deportivos ahí mismo en YouTube y ahora todo vivo en YouTube, entonces a mí me encanta. Entonces vivo entre lo que veo en el Fire Stick y la parte de esto. A veces si sale alguna serie o algo que me interese mucho y que no pueda encontrar en la app del Fire Stick, entonces me suscribo un mes a Netflix o a la plataforma que corresponda para poder ver el contenido o a Amazon, o etcétera. Pero ya ahora la gente no ve tradicional, o sea, por lo No, menos las no. nuevas generaciones no consumen otro contenido. O sea, es mucho streaming. Sí, nosotros consumimos mucho YouTube porque ahí hay de todo. O sea, yo pongo un podcast en la noche para dormirme. Pero lo pongo en YouTube. Entonces, nada que ver. Igualmente en YouTube, de ahí está toda la distribución de música. O sea, Ajá. hay otras plataformas, Spotify y todo lo demás. Pero yo me quedo con YouTube y YouTube Music, que ya viene con la Ajá, membresía. exacto. Yo igual, yo pago el premium para poder, y tengo las dos, entonces tengo el YouTube y el YouTube Music. Entonces, ¿para qué va a pagar Spotify? Sí, o sea, no tiene sentido pagar las dos. Pero sí me acuerdo que antes era todo un tema. Antes yo escuchaba las canciones que salían en BM Latino. Es que esa era otra, sí, BM Latino, y eso que ya fue moderno. Había otro antes de ese que era TVA, pero ese sí, digamos, no crean que estoy tan vieja, eso yo lo agarré como ya en la escuela, ya lo agarré como en la escuela, pero sí estaba TVA, que fue como el de antes de BM Latino, yo creo. Después, y BM Latino era un boom, ¿verdad? Porque además BM Latino tenía que a veces iba a hacer programas a los bares. Entonces podía ser que uno estuviera ahí y que llegara la gente de BM Latino y uno, ahí con la fiestilla y todo, entonces también estaba como muy, muy full. Y la parte de música, además, uno como que tenía todo ese acceso. A ustedes no les tocó, pero nosotros teníamos programas donde descargábamos canciones medias pirateadas y que Medio. descargaba uno una canción y tres virus. Y entonces quemaba CDs para poder tener esa música. Y entonces, y tenía también los equipos de sonido, ay, ya vi, que había algunos que solo leían CDs tradicionales y habían otros que leían MP3, los más modernos. Entonces, si usted tenía un equipo que le reproducía MP3 y no había éxito, pues usted le metía como 200 canciones al CD, si no solamente las de formato tradicional, que eran como 14 lo que le cabían, o una vaina así, pero eso, uno tenía CDs, entonces para estar escuchando música, tenía el Discman y después vino bueno, el formato este, ay, El sí, pequeñito. sí, el de MP3. Sí, el MP3, Sí, sí, el que es cuadradito, ajá, pequeñito. exacto. Ese fue el que yo llegué a tener, de hecho, una vez. Ajá, que uno lo cargaba como con toda la Ajá. música y eso era como un Le éxito. metía la SD, la Es que tarjeta de estaba memoria. pensando la versión de Apple, era el iPod. Ya me acordé del iPod. Porque ese fue el que lanzó y de ahí salieron obviamente todas las copias, pero fue el iPod. Entonces uno andaba ahí como con la piecilla, que era una pieza súper chiquita, y ahí andaba uno y le cargaba toda la música que quería y escuchaba música a lo loco. Sí, yo no Pero sentía súper ahora, pro con los audífonos aquí. ajá, ahora ya ni siquiera ocupa eso porque pues sí existe Spotify y YouTube Music. Igual en este de la música, aquí tengo una pregunta. Yo nunca lo hice porque nunca llegué a esos niveles de millennial, de señor, pero sí me han contado que antes la gente llamaba a las emisoras de radio y pedía una canción, pero decía que era para No, pero grabar. suave, eso es todavía más atrás. Sí, por eso le digo, no sé si Ajá, le habrá tocado a usted, a mí pero me me tocó acuerdo que me hacerlo de contaron eso. chiquita. Estaba yo muy chiquita y era mucho como hablamos en un episodio anterior por la influencia de que había un radio y era de mi hermana. O sea, entonces era lo que mi hermana quisiera escuchar y Eso mi era hermana me lleva 14 años. eso era un monopolio. Entonces, al final a uno le gustaba, entonces a uno le gustaba la música y a mí sí, yo llamé un par de veces a alguna emisora a pedirla así, pero era mucho de eso. Y digo que llamé teniendo, no sé, unos 8 o 10 años, o sea, estaba muy chiquita, entonces uno venía y le decía, sí, buenas ahí. Primero un dolor entrar, era un dolor entrar.
Y eso lo pude hacer, no, estaba un poquito tal vez más grande porque, sí, no, unos 8 o 10 años. Y entonces, uno decía, bueno, sí, y ya cuando le contestaba en uno, entonces le decía, bueno, sí, usted me podría poner esta canción para grabar, por favor. Y eso era porque a veces en medio de la canción tiraban como, Pólvora ah, musical del sí, Caribe. el nombre de la emisora. Exacto, entonces era para que no le metieran a uno el nombre ahí de la emisora. Pero grababa uno en cassette, gente. O sea, entonces, si estamos hablando, y estaba uno aquí, ¿verdad? Con los dos de ellos puestos en las teclas, esperando que empezara la pieza y de una vez, y que todo el mundo se calle y no haga nada, ¿verdad? Y nadie respiraba en ese momento hasta que terminara la canción y listo. Pero sí, sí, eso sí ya es más atrás que Millennial. Ah, sí, sí, es que yo he escuchado historias que hacían eso, pero no. Sí, 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 yo lo llegué a hacer, pero mucho por la influencia de mi hermana, pero es más atrás que Millennial. Yo creo que eso sí es como más ex. Sí, es que no tenía la idea, nada más lo había escuchado, pero estaba interesante hacer la pregunta para ver qué tan Pero era loca mucho estaba. también eso, las emisoras de radio. Digamos, yo ahora escucho radio cuando voy en el carro y no siempre, porque a veces uno va con su propia música. Ah, sí, eso hago yo. O yo voy escuchando algún podcast o algo así. Entonces, muy pocas veces. Y casi siempre que llevo el radio puesto es porque hay fútbol y voy escuchando la mejenga. O hay un programa de fútbol y voy escuchando el programa. Pero yo escuchar música, decir, voy a aprender el radio para escuchar música. No me acuerdo hace cuántos años yo lo hago eso. No, es que ya la música de ahí, lo tengo en YouTube Music, entonces. Sí, porque cuando uno se pone en modo esperancita, que empieza a limpiar ahí saca los chunches para limpiar la casa, pues yo pongo la música de YouTube Music, no pongo una emisora. No, yo creo que usted ni radio tiene. No, yo no tengo radio. Yo no Yo- tengo radio, pero pues del teléfono hay un sitio web donde uno puede Ah, sí. escuchar las emisoras de radio. Pero sí, yo no tengo radio. O sea, Sí, no, yo cuando solo escucho música, bueno, todo el día paso escuchando música, de hecho, siempre ando con los audífonos puestos. Pero en el carro, yo conecto el teléfono y lo que tengo descargado en YouTube Music, porque eso es otra cosa, yo todavía soy prepago. Entonces, no puedo poner YouTube para reproducir. Eso es otra cosa. Que ya hay muy poca gente que es prepago ahora. Todos tienen plan. O si sea, no, no sé. como ahora el plan viene hasta con teléfono. Es que a mí siempre, por temas como digo, que ya yo empecé a tener teléfono, ya entrando al mundo laboral, siempre me funcionó más de tener un plan así. Hubo muy poco tiempo que tenía prepago, pero es que vamos otra vez, uno tiene que aprender su logística, cómo funciona. Una persona como yo, con TDAH, o sea, yo siempre olvidaba recargar. Yo olvido hasta pagar el teléfono. A mí me han cortado y una vez me dio mucha pena porque yo juraba que yo ya había pagado el teléfono y yo llamé a quejarme que no tenía internet. Porque yo lo que me había dado cuenta, como no llamaba a nadie, no me había dado cuenta que no podía llamar. Solo me di cuenta que no tenía internet. Y yo, es que no me está funcionando el teléfono. Si es que se lo cortamos por falta de pago. Y yo, ay, qué pena, ya me voy a meter a pagar. ¿Y cuánto duran en reconectarme? Entonces yo con toda la pena del mundo, y yo, literal, yo saco un día que lo tengo reservado para hacer pagos. O sea que ya yo lo tengo calendarizado para hacer pagos para que no se me olvide. Entonces eso, estar recargando, no, yo no puedo. Nunca tenía saldo, porque se me olvidaba. O sea, no. No, ya sí, ya. Todavía soy prepago. Yo todavía recargo. Por eso es solo música descargada. Pero la ventaja es que yo puedo escuchar la misma canción 7 veces seguidas en un mismo minuto, terminas a volver a reproducir, terminas a volver a reproducir, y no tengo problema. Igual la voy a disfrutar. Las redes sociales conectan al mundo y a la gente. Antes, aquí usted tiene más experiencia que yo, que es con el tema de los blogs. Yo no Ajá. estuve muy metido en ese tema, sí llegué a leer algunos, pero nunca llegué a tener uno. Y en realidad ni siquiera sé cómo funcionan. Pero sí sé que antes estaba muy común que la gente tuviera blogs. Sí, sí, hubo un tiempo y de hecho había una plataforma aquí en Costa Rica que se llama Tico Blogger. Entonces ahí estábamos como agrupados todos los blogueros, yo fui bloguera. Eh, de hecho tuve dos blogs, tuve tres. Solo que uno era como de fútbol y como que lo arranqué y después como que le perdí el ánimo y lo dejé botado. Hubo uno, el primero que tuve, que me acuerdo que se llamaba Conectando Puntos, que le puse así por una charla de Steve Jobs. Y,
y la tenía bajo esa plataforma de Ticoblogger y había un montón. Entonces uno se metía, podía seguir los blogs, le salían las actualizaciones de las entradas y todo. Te estoy hablando que eso fue 2010, por ahí, donde estuvo muy, muy de moda tener blog y de hecho había mucha gente. Yo en ese tiempo fue cuando me hice Twitter. En 2009 me hice Twitter y recuerdo que en ese tiempo, o sea, muchos tuiteros teníamos blog. Entonces muchos teníamos blog y entonces uno compartía cada vez que hacía una nueva entrada, entonces uno la compartía y la gente se metía, veía todo. Ese blog pues sí me había ido bien, luego como con ese me fue bien, fue cuando hice el Independiente que le puse con café o birra, que ese lo saqué en el 17. Uh, Sí, en el 2017 con ese me fue súper bien, ese blog andaba como por 10.000 visitas al mes, pero lo dejé botado por falta de tiempo. Entonces, eso sí es una de las cosas que siempre me voy a arrepentir. Me dejé botado ese blog por falta de tiempo porque en realidad sí me iba bastante bien y la gente tenía mucha costumbre de leer. Entonces, pero ya ese era más, ya ese no estaba bajo esa plataforma, era más como un sitio independiente. Pero todavía habíamos muchas personas que habíamos migrado a eso, a que ya no estábamos bajo una sombrilla, o también estaba Blogger, que era la de Google. Entonces había mucha gente que estaba como en esas, uno lo seguía y tenía como todo el feed ahí, la onda de los blogs estuvo buenísima. Y eso evolucionó a que la gente empezó a hacer streamings. ujú. Entonces de ahí de los blogs salió que mucha gente que tenía blogs empezó a hacer streamings. Recuerdo que uno de los primeros aquí en Costa Rica, por lo menos que yo recuerdo, fue Gradería Popular, que ahora es un programa que se transmite en televisión, obviamente de fútbol, que ahora están en TD+, en plataforma, pero Gradería fue uno de los primeros streamings que yo llegué a ver. Recuerdo también que había otro que se llamaba el Show TV, que lo llegué a ver en algún momento. Había uno de tecnología que tenía Gorileo. eh, y había uno de chicas, que ahorita no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero había uno que era como solo de chicas. Y igual, eran muy promocionados en la plataforma, en Twitter, en ese momento. Entonces, muchos nacían de ahí. Y esos fueron como los primeros creadores de contenido que hubieron en Costa Rica, por lo menos que yo recuerdo. Estoy segura que habían otros más antiguos, de gente que nació propiamente en YouTube, pero esta gente transmitía streaming y mucho lo compartía a través de Twitter. Sí. Igual en redes, ahorita que decís Twitter y todo, ¿cuál fue la primera red social que usted usó? Hi-Fi, pero antes de esa estuvo MySpace. Solo que yo nunca usé MySpace. Yo siento que MySpace en Costa Rica, y tal vez hubo gente que sí la usó, pero yo sentía que era como más gringa. O aquí yo siento que no se puso popular. Hi-Fi sí fue como un boom, así total. Y eso pudo haber sido que, uy, Hi-Fi 2007, 2008, 2009, por ahí. Alguno de esos años, no recuerdo muy bien, pero alguno de esos años tuvo que haber sido cuando se puso de moda y tener Hi-Fi era toda. O sea, uno le podía personalizar colores, canciones, etcétera. Entonces era como todo. Fue lo primero que tuve. Y después, pues, Face. Aunque yo casi, casi estoy segura que tuve antes Twitter que Face. Pero no estoy muy segura. O sea, casi, pero 100 no. No, mi primera red social fue Facebook, de hecho. Yo caí directo a Facebook. Ya tenía como unos 10 años, 11 años. Eso de que en ese entonces le pedían que usted fuera mayor de 12 años, entonces Ajá, uno tenía 5 años y nada más marcaba check. Ya, tiene más de ajá, 12. ajá. Entonces yo tenía como 10 años cuando tuve Facebook, que fue la primera. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda Snapchat, Sí, todas las instantáneas, todo. sí, los filtros y todo. De hecho, la gente mucho lo reciclaba en otras plataformas. Sí, se usaban mucho estas plataformas de edición como Métrica, creo que era como se llamaba, No me acuerdo. Retro y toda esta vara que uno llegaba y hacía cara, sacaba la lengua, esas fotos de que usted saca la lengua, güey. Ay, no, qué cosas más que todavía existen, pero bueno. Twitter nunca llegué a usar, nunca he tenido Twitter, de hecho. No, no sé, lo veo muy, como yo lo veo muy profesional. O sea, muy, Vieras que muy Twitter tuvo serio. una época preciosa. En la época 2009-2010, de hecho nosotros decíamos los hijos de Cinchona, porque en el 2009 fue el terremoto de Cinchona. Ajá, qué trauma. Entonces, mucha gente empezó a utilizar Twitter por el terremoto.
Entonces se abrieron cuentas y todo y lo empezaron a utilizar. Y yo la mía creo que la abrí a finales del 2009, mediados del 2009, una cosa así. Y yo empecé a usar esa plataforma y era chivísima. O sea, para mí la mejor experiencia en red social en algún momento fue esa, porque entonces sí hacíamos como muchas actividades y entonces los viernes había una hora que se llamaba Follow Friday, que entonces era que uno utilizaba y se utilizaba el hashtag FF o Follow Friday completo, y entonces uno recomendaba cuentas. Entonces las cuentas favoritas de uno no venía, ay, le recomiendo a fulanito y esto, sí. Entonces la gente, uno le daba a seguir a más personas, porque entonces conocía a más personas. Y había actividades físicas, empezaron a hacer, a la primera que yo asistí fue una Twitter Party, que fue una actividad que empezaron a hacer para recolectar juguetes para niños. Entonces en Navidad, entonces yo fui a eso y después hubieron otro montón de actividades que hacían, de desayunos, de mejengas, de todo. Entonces se hizo una comunidad muy chiva. Entonces, donde uno vacilaba mucho y donde entonces habían uno, o iba uno a un lugar y le encantaba, entonces lo publicaba y le ponía donde sí, el hashtag y le ponía donde sí. Entonces, hay un montón de cosas que hubo de eso. Lamentablemente, Twitter se hizo la red social más tóxica que existe en este momento. O sea, no vale la pena ya abrirse una cuenta porque entonces uno entra y es puro odio, pleito, insultos, se llenó de troles. Entonces se llenó de un montón de cuentas falsas, Sí, que me parece que no entonces tienen censura de nada, o sea, no tienen restricciones de nada, en sí, realidad, y a la hora entonces, de escribir, ni nada. exacto, entonces te tiran horrible, o sea, por cualquier opinión X que usted pueda tener. Yo recuerdo una vez que yo hice un comentario de la liga y tuve luego, o sea, que borrarlo. Yo nunca borro, digamos, cosas, yo abro paraguas y si me llueve, me llueve. Pero vea, esa vez tuve que borrar el comentario porque me llegaron hasta amenazar de muerte. O sea, me llegaron comentarios por DM amenazándome de muerte y recuerdo que fue un comentario muy X de la liga, obviamente yo soy sapricista, pero ahí fue donde yo caí en cuenta que se había hecho una red social completamente tóxica, llena de odio, llena de gente de verdad amenazándote, haciendo cosas no vale la pena. Pero ahí yo puedo decir que hubo una época dorada, tal vez del 2009 al 2013, todavía 14, donde fue la mejor red social del mundo. Yo ahorita me quedo con Instagram, o sea, Instagram sí, es una doña toda. belleza. A mí me gusta mucho TikTok para consumir contenido rápido, pero en realidad, digamos, la cuenta que yo uso para publicar, la única que publico, digamos, personal, a nivel personal, porque obviamente yo tengo cuentas por mi trabajo que tengo que publicar contenido, pero a nivel personal, la única, lo que yo subo contenidos en Instagram. Tengo Facebook que la utilizo de respaldo de fotos y como que voy a un viaje y subo ahí las fotos, como porque si un día las pierdo y me salvo un montón, porque hace poco que cambié de compu y hice mal el respaldo, hubiera perdido las fotos del último viaje que hice con mi mamá, de no ser porque las tenía respaldadas en Face. Entonces, pero es para lo único. Después de ahí, yo no uso nunca y mi red es Instagram. Sí, yo también me quedo con Insta. Facebook ya lo uso muy poco, lo tengo ahí instalado y todo, pero no, casi no lo uso. Si en algún momento ven una historia en Facebook, es porque se duplicó de Sí, Insta. exacto, yo igual, es porque se duplica de Instagram, Sí, pero y es que ahora es una salvada, porque ahora, en mi caso, yo uso hasta Instagram en lugar de WhatsApp. Es más fácil hablar con gente sí, hay así. mucha gente que lo hace así. No, no, los millennials seguimos usando WhatsApp para Instagram, para lo que corresponde, y WhatsApp para lo que es, pero yo sé que las nuevas generaciones hablan mucho por Instagram. Sí, es que es más fácil. Sí me ha pasado, y una vez fue muy chistoso con una amiga que estábamos muertas de risa porque entonces estábamos hablando por WhatsApp y yo subí algo, ella subió algo, no me acuerdo, y nos comentamos y seguimos hablando de eso, pero era que teníamos una conversación de un tema en Instagram y una conversación de otro tema en WhatsApp hasta que nos quedamos así como, "Mae, qué idiotas, estamos hablando, teniendo dos conversaciones en dos redes sociales diferentes cuando podemos unificar esta vara." Pero fue muy chistoso, fue muy Se chistoso. desvía el tema, no me puedo concentrar. Sí, exacto. Dos personas diferentes. Eran dos temáticas diferentes en nuestra defensa. Yo ahorita uso mucho TikTok. Ya para este entonces, cuando salga este video, ya de hecho va a ser la red social que más utilice. Ya para ese entonces ya ustedes habrán visto parte de lo que se ha venido planeando. Entonces yo TikTok lo veo igual como para entretenimiento, pero lo veo muy laboral. O sea, lo veo de trabajo, no como una red social así como para vagabundear, ver memes y cosas así. Es que TikTok tiene una gran ventaja y yo creo que por eso ha venido a hacerle tanta competencia a YouTube. Y es que usted en TikTok encuentra de todo.
lo que usted quiera. Porque hay mucha gente que se queja del contenido en redes sociales y dice, es que ahora las redes sociales, que solo contenido basura. Usted maneja su algoritmo. Ese es su algoritmo. O sea, Exacto, usted maneja su algoritmo y si usted sigue pura gente basura y sigue puros creadores que no le aportan nada, es otra historia. Pero yo, por ejemplo, sigo una chavala que es mexicana, que se llama Macarena Riva, y ella, digamos, todos los viernes hace como una capsulita de todas las noticias de tecnología de la semana y del mundo, y yo aprendo un montón con ella, sigo gente que habla de negocios, sigo gente que habla de temas de mentalidad, entonces todo depende de lo que usted quiera consumir. Usted construye su red social, usted construye su algoritmo. Y TikTok tiene infinidad de temas. Ojo, también hay que saber identificar porque hay mucha información falsa. Hay muchas cuentas falsas y ahora con IA también sí. se genera mucho ese tema. De hecho, hace poco estaba viendo la noticia de un par de cuentas que crearon de doctores creados totalmente con IA, que los doctores no existen y que tienen un montón de seguidores y están difundiendo información falsa sobre temas de salud. Entonces también uno tiene que ser como muy crítico con lo que sigue. Pero sí, sí, TikTok es un lugar donde se puede encontrar mucho contenido. En diferencia de YouTube, para mí, YouTube es a donde yo me voy y dedico una hora porque es Sí, es contenido contenido largo. largo. Y TikTok es como, veo videos, más bien en TikTok, cuando me salen esos videos como de 10 minutos, tiene que interesarme demasiado y aún así los escucho en 2X. Entonces, pero yo, contenidos así de más de 3 4 minutos en TikTok, yo me los brinco. Lo veo muy largo, no, qué pereza. No, qué pereza. En cambio, en YouTube usted ya entra sabiendo que se va a echar un contenido largo. Pero sí, en los dos hay muchísima, muchísima información. Antes de que llegara ChatGPT, de hecho, yo utilizaba TikTok como Google. Hay mucha gente, de hecho, de la nueva generación que utiliza TikTok como Google y ahí lo puede buscar. A mí me sirve, digamos, porque yo, bueno, antes en mi trabajo, daba ciertas capacitaciones y cosas que quería especificar, entonces yo me metía y sacaba contenidos que me ayudaran para dar alguna de las capacitaciones que yo tenía que dar ahora a nivel, que daba en ese momento a nivel laboral. Entonces lo utilizaba mucho para eso, de buscar información de respaldo sobre ciertas temáticas. Sí, es que es muy extenso. Usted se encuentra de todo ahí. Encuentra de todo, literal. Así que uno puede construir ahí y hacerlo una herramienta muy valiosa. De hecho, puede ser una herramienta muy educativa, bien utilizada. Como ya uno de los últimos puntos para este capítulo, quería llegar a una conclusión en la que yo siento que estamos volviendo a nuestras raíces con los podcasts. Porque hay podcasts de todo. Usted ahora se encuentra podcasts de jardinería, de mecánica, estilo de vida, puntos de vista, de todo hay. Pero hay algo que está muy marcado en tal vez los que más han pegado, más han llegado a pegar, y es la cercanía que te llega a dar con una persona. No, vos llegas a conocer cosas de una persona que no conocerías tal vez en ya un programa publicitario. El podcast te da esa libertad de hablar lo que quieras, comentar lo que quieras. Entonces siento que estamos volviendo a la comunicación de antes, solo que con las plataformas de ahora. O sea, yo sí creo que el podcast está cambiando la forma de entretenimiento y que la gente busca de alguna u otra manera cada vez más conectar y conectar, así sea a nivel digital. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos no somos seres humanos asociales, por más que queramos decirlo, y lo digo yo, que a mí no me encanta el contacto con la gente en general. O sea, yo no soy tan de estar rodeada de 85.000 personas y disfrutar eso. O sea, a mí no me gusta esa parte, pero sea como sea, aún los que somos asociales necesitamos conexión humana en algún momento, así sea con pocas personas, pero necesitamos conexión humana en algún momento. Eso sí creo que está dando el contenido en general, que la gente conecta más con aquellas cuentas o aquellos creadores que les generan algún tipo de identificación o de conexión con ellos mismos. Pero no creo que para nada eso se parezca a lo de antes, porque antes el contenido o lo que veíamos en la televisión era un contenido meramente hecho para entretener. Pues sí, y Y a eso es lo que me refiero, porque digamos, en los podcasts vos estás agarrando una conexión o sintiéndote tal vez como familiar con una persona, porque estás conectando con la persona. Lo que veías antes era un personaje, fuera lo que fuera que hicieras. por eso, pero ahora es un tema más de conexión digital, pero no es como antes. O sea, es totalmente diferente antes. Porque exactamente antes lo que vos veías en la televisión era alguien muy arriba. Era alguien que más bien uno se topaba y era como,
Yo ahora puedo toparme en algún lado, algún creador de contenido que yo lo veo y para mí es como X, nada más, ah, mira, ahí va fulano y tal vez lo reconozco porque he visto algún video, pero ya no es ese tema tan hacia arriba que veía uno antes con televisión. O sea, Por eso, siento, pero son las relaciones de antes. Porque vos misma estás diciendo que veías a los personajes de tele súper alto. Ahora vos te por sentís eso, tal vez entonces muy no es igual, cercano, no es que ahorita se esté volviendo a lo de antes, sí, es completamente diferente. antes de los personajes. No, es que antes de los personajes no existió. Sí, la conexión que usted tenía con la misma gente de su barrio. Porque ahora usted se siente muy Ah, ok, eso amistoso es diferente. con Entonces, la gente no, del... ahora es más bien entonces, no, aquí entonces estamos confundiendo términos, porque entonces esto no es como que estamos volviendo a lo de antes. No, ahora más bien es que a través de las redes sociales la gente está tratando de tener la conexión que antes tenía de manera física con personas en su barrio, o sus amigos, o las personas que los rodeaban. Y como ahora no tiene ese contacto físico, lo está buscando en la parte digital. Decía, volver a lo de antes, que No es hacían volver a lo de antes antes, del televisor. pero lo tenías físico. Ahora lo tenés digital, no es volver a lo de antes. Lo único es que estás buscando tener una conexión, porque humanamente a través de los años, desde los siglos, desde que existe el ser humano, siempre ha necesitado una conexión y que ha evolucionado obviamente a través de los tiempos, dependiendo de cómo ha ido cambiando los medios de comunicación. Entonces, ahora por toda esa digitalización y que las personas ya no comparten casi físicamente, tenés esa conexión virtual. Y como no la tenés física, la buscas virtual, pero es completamente diferente. O sea, si, de hecho, si vos me pones a elegir, yo preferiría volver al tiempo que teníamos conexiones físicas, que yo siento que eran mucho más reales, que eran más sólidas, que ahí la gente se la jugaba más entre ellos. Cuando vos tenés contacto con una persona, se generan un montón de cosas. Se generan sentimientos de amistad, de empatía, de solidaridad, de cortesía, de tolerancia, cosas que ahora las nuevas generaciones no tienen porque no comparten con esas personas. Entonces, para mí es muy fácil verte a través de una pantalla, conectar con lo que decís, pero no te tengo ningún tipo de sentimiento, no hay ningún tipo de relación. Entonces, para mí, porque voy a tener empatía con vos, porque voy a tener cortesía, porque voy a ser tolerante con tu opinión. Entonces, esa parte yo siento que ha influido mucho, ese perder esa convivencia física ha influido mucho en que ahora las personas estén tan ensimismadas. Entonces, eso sumado al discurso de primero vos y después vos y de tercero vos. O sea, entonces eso sumado a eso se ha hecho, digamos, que la gente esté tan ensimismada. Y como sigue antropológicamente, no sé si tan antropológico o biológicamente, necesitando todavía esa conexión, la busca digital en desconocidos. Yo ahí sí difiero. Porque yo sí siento que vos puedes llegar a sentir empatía por una persona que conoces por medio de una cámara. Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que digo es que no tenés el cúmulo de lazos más tan fuertes como antes. Sí se puede llegar a pasar. Por una persona que no conozco, yo no puedo, digamos, puedo llegar a que me caiga bien, que me guste mucho el contenido de alguien, tener empatía con lo que dice, etcétera, que me sienta identificada con lo que esté diciendo, pero yo no voy a tener el lazo que tenía con mis compas físicos, con una persona que no conozco. Tal vez vos no lo veas así desde el punto de vista de creador de contenido, pero la gente que te llega a ver sí llega a desarrollarlo. O sea, yo sí conozco gente que tiene empatía por gente que no conoce, pero es que ya No, usted no, lo llega y no. lo ve en persona y ya vos te sabes la historia de esa persona. Sí, Entonces, para el lado de ellos ya hay una cercanía. Tal vez para tu lado no, porque de ahí, vos no ves y tal contenido vez de yo ellos, tengo por el caso ejemplo. particular de que yo no sigo casi personas, o sea, creadores, influencers, este tipo de cosas, yo no lo sigo. De hecho, a veces cuando pasa alguna polémica, yo me entero por rebote. Por ejemplo, Un mes después. hace poco que hubo una polémica ahí con un tema con algunos creadores de contenidos y que se intervinieron algunas instituciones estatales y todo. Yo tuve que informarme porque me servía lo que estaba sucediendo para utilizarlo para un ejemplo de un tema que justamente esa semana estaba hablando con mis estudiantes de la universidad. Entonces me tuve como que informar, meterme a ver quién era fulanito, sutanito y menganito, que gracias a Dios no sabía quién era nadie cuando pasó la polémica. Entonces, y poderme informar un poco de lo que había pasado para poder entonces utilizarlo para el tema que estábamos viendo esta semana en la universidad, que me caiga muy bien, pero yo no sigo gente. Digamos, por ejemplo, en mi Instagram yo solamente sigo a una persona. Yo solamente tengo una influencer en mi vida y es Sasha Fitness.
O sea, la tía Sasha es sagrada para nosotros los millennials, y yo sé que es un tema de los millennials probablemente, pero la tía Sasha es sagrada para nosotros los millennials y yo la sigo y sí, yo me identifico, he visto crecer sus hijas y todo, y puedo sentir un poco esa conexión, porque de verdad, o sea, vi nacer a dos de sus tres hijas, bueno, no las vi ahí, pero, o sea, a través de las redes sociales las he visto crecer, las he visto todo, y siento como esa empatía, esa conexión y todo, pero me queda también claro que por más que yo veo a la tía Sasha, yo digo, ay, y veo todo, y veo a las hijas, y yo, ay, que cuando Abril estaba así, ahora que está así, la gana, y veo a Cienita, que ya cuando yo veo a Cienita la paz, y ya y la madre camina, y ya está ahí. No es lo mismo que lo que yo puedo sentir por gente de mi círculo real. Sí siento mucha conexión, sí siento mucha empatía, pero no es lo mismo que siento por alguien a nivel real. Y es la única influencer que yo sigo, yo sí no sigo. Obviamente en TikTok sigo a algunos creadores de contenido por temas específicos, pero no veo nada de sus vidas personales, lo sigo por las temáticas, que aquel que habla de tecnología, que aquel que habla de negocios, que aquel que habla de ejercicio, que aquel que da tip de esto. Entonces lo sigo por temáticas y consumo el contenido que tiene que ver con sus temáticas. Ahí es donde nace la pregunta de este capítulo. Yo tenía una aquí muy, muy interesante, pero me gustó más este último debate, en realidad. ¿Ustedes piensan que uno puede llegar a desarrollar empatía con una persona que conoces por medio de una pantalla? Es que empatía sí, ahí sí yo me quiero Pero es corregir. que vos estás, o sea, Porque yo dije, sí, sí, yo puedo tener empatía, ay, un lazo, porque yo puedo tener empatía y puedo tener una conexión con alguien. Perfecto, eso sí lo puedo llegar a tener. Tener un vínculo es lo que no. ahí está la pregunta. Veamos, por ejemplo, todo el tema, me incluyo, del, de las Army, ahorita que están todo el tema del comeback. Sí, O con sea, los BTS. yo madrugué, yo me levanté a las 5 de la mañana para ver un concierto y estoy así de pagar para ir a verlos a Colombia. Pero eso es Ya que salen te los precios. gusta, eso es diferente. Sí, pero es Porque, que... por ejemplo, yo que soy una FIFAs, o sea, que a mí me encanta el fútbol, yo me levanté a ver los mundiales en Corea-Japón, que los partidos eran a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, una vaina así. De hecho, eran dos en la madrugada. Creo que era uno a las 3 y el otro creo que era no, uno a la 1 de la mañana y uno a las 3 o 4 de la mañana, una cosa así, creo que era el otro. Yo me quedaba ahí, me dormía porque había como una hora entre un partido y otro, si no habían tiempos extra. Y entonces en ese rato yo me ruleaba para poder ver el siguiente porque me gusta, pero me gusta la actividad, no es porque yo decía, me voy a conectar porque tengo una conexión personal con fulanito, o sea, porque es que por pensar en algún futbolista de los que estaban en esa generación, porque, ay, me voy a levantar a ver el partido de la CL porque tengo que ver cómo se siente Rolando Fonseca y entonces a ver, y si Chope amaneció bien, está con toda... No, o sea, vos lo haces porque te gusta y tenés interés, eso es diferente, creo que no aplica. No, sí aplica porque O usted se levanta ahora... porque siente una conexión especial con los miembros de... No. Digamos, el vínculo que uno puede llegar a desarrollar es por las cosas que llegan a decir. Hay gente que encuentra a una figura pública, creador de contenido, artista, whatever, que llega en el peor momento de tu vida. Entonces, una frase que llegan a decir te pudo haber ayudado a salir de esa mala racha. Entonces ahí ya vos desarrollas un vínculo con esa persona, volviendo al mismo tema. Vos no lo conoces físicamente, pero te ayudó como si fuera un amigo. Es que de que algo que haya dicho, o sea, qué fuerte esa última frase, como si fuera un amigo. O sea, Es lo que busca el, yo voy el a poner, contenido de yo voy a ahora. poner un ejemplo personal acá que tiene que ver un poco con eso. Cuando salió La Reina del Flow, la primera temporada, La buena. cuando salió La Reina del Flow, la primera temporada, yo estaba pasando por un momento de mi vida donde yo no me sentía ni muy fuerte ni muy valiente. Ver el personaje de Jamie, de Tammy, y ella que salió en esa temporada que ella encarnaba el arquetipo de la heroína, ¿verdad? De esa heroína vengadora, etcétera.
O sea, a mí esa temporada me marcó mucho porque muchas de las canciones que ella sacó, como ella estaba en ese mood, De digamos, venganza. entonces de las canciones que estaban relacionadas al personaje en esta temporada, o sea, para mí fueron como himnos, ¿me entienden? Por el momento en que yo estaba. Y me marcaron un montón esa temporada en especial, o sea, yo puedo decir que incluso me levantó del momento en el que yo estaba, donde me sentía así la debilucha, la que no podía, y yo dije, nada, aquí vamos para adelante, aquí sí se puede, y como Fénix, ¿verdad? Que es una de las canciones y todo. De ahí a yo decir que Jamie fue como una amiga para mí, jamás. O sea, jamás. Me asusté yo Y que sí. Jamie, o sea, por hablar de Jamie, porque estoy hablando de este ejemplo de la reina del flow, pero podría hablar de otros personajes. Yo igual consumo mucho contenido donde a veces hay creadores que dicen cosas que usted se queda así como, me llegó, me marcó, me encantó, cambió mi perspectiva de algo. De ahí a yo decir como si fuera un amigo, jamás. Jamás, para mí fue algo, un contenido de valor que yo consumí, que qué bueno, que crea un vínculo. Sí, claro, yo a partir de esa temporada creé un vínculo con la Reina del Flow. Me encantó la serie, lástima que se echaron Ah, no, que sí es cierto, la tercera nunca existió. Ni la Entonces, segunda debe haber bueno, para existido. mí sí quedó de la segunda terminó y yo me inventé mi tercera temporada en mi cabeza. Vieras que chiva, un día se las cuento, les va a encantar. Entonces, No sé. preciosa, divina, pero bueno, igual. O sea, creo obviamente un vínculo con la serie, con el personaje, con un personaje tan resiliente, tan fuerte, tan todo, ¿verdad? Y tan humano. Pero jamás pensar por eso que ella, y ahí tal vez es que es un personaje ficticio, pero igual he seguido creadores de contenidos que dicen cosas que me marcan un montón, pero jamás diría como un amigo. O sea, mis amigos son mis amigos en la vida real. En mi cosas, yo jamás voy a pensar que alguien de red social es mi amigo. Y ahí yo sí siento que hay una gran diferencia. Es que ahí te estás enredando, porque no te estoy diciendo que la persona es tu amigo, sino que te dice las cosas como si fuera un amigo. Sí, por eso, porque ustedes sí crean esa conexión. Y a mí eso sí me preocupa mucho de las nuevas generaciones, porque entonces llegan a tener ese vínculo tan personal con creadores y con influencers, que lo que llega a pasar es que luego estas personas, que son personas, que además muchas, lo que vemos a través de las redes sociales no es su vida real, lamentablemente, déjenme desencantarlos, pero no es la vida real, es la puesta en escena de alguien. Y aún muchas de esas personas llegan luego y hacen algo o dicen algo que no les gusta y se les cae el ídolo. Porque entonces lo montaron en aquel altar, ¿verdad? De donde lo pusieron y de la persona perfecta y es que fulanito y sutanito y luego se les viene abajo y ay, ¿cómo es posible? Que, ay, que esto pasó, que no parecía y que no sé qué, y que se me cayó y que... Porque van creando un montón como de figuras ahí a seguir a través de creadores de contenido que son, les recuerdo, son mortales. O sea, tan mortales como usted y como yo, con más seguidores y más plata, nada más. No Pero te tomas plata. mortales. Y muchos, déjenme decirle que muchos de esos que se muestran con más seguidores y más plata tienen vidas falsas y se ha comprobado. O sea, se han desenmascarado un montón de creadores y los que faltaría por desenmascarar. Porque las redes sociales son reales. No son la vida real, son la puesta en escena de un montón de gente. Eso es como ir al teatro. Háganse de cuenta que cuando ustedes abren Instagram o abren TikTok, están yendo al teatro virtual. Entonces, llegar a decir que algo que dijeron es como si me lo dijera un amigo, nada más porque conectó conmigo, perdón, pero yo sí tengo conexiones de calidad reales en mi vida como para considerar un creador de contenido dentro de mi círculo. Bueno, ven, ahí está. Un tema chill terminó en un debate. Pero es lo interesante. Cuéntenos en sus comentarios su punto de vista. Bueno, entonces, ya saben, ahí está la pregunta. Coméntenos aquí abajo, los vamos a estar leyendo. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima. Chao.